Me curé de un dolor crónico que tenía más de 10 meses de evolución, del que cierto médico me había dicho que no se me iba a quitar nunca en la vida, con 27 años. Yo estaba muy limitada hasta el punto de que casi no podía caminar unos 500, 600 metros, no más. Me dolía todo, estar sentada, estar de pie, acostada, me despertaba el dolor por la noche y entonces, claro, ¿qué pasa? Que te empieza a afectar en todas las esferas de tu vida. Porque si tenemos un dolor muy alto, entre un 7 y un 10, que es el más intenso, y no tomamos ninguna medicación que nos ayude, por más que hagamos psicoterapia, rehabilitación física, ¿qué va a ser la rehabilitación física si estoy en un 7 o en un 8? Me va a subir el dolor. 3 consejos que le puedas dar a una persona que esté pasando con dolor. Te dijeron que era solo estrés, que el dolor en la espalda era por una mala postura, que el dolor en el cuello se te iba a pasar, pero los días pasaron y los meses también. Y el dolor sigue ahí, en el cuerpo, pero también en la vida. Hoy vamos a hablar de esos dolores que la medicina muchas veces no entiende, no toma en serio o simplemente etiqueta como cosas del estrés. Y lo vamos a hacer con una invitada que no solo lo estudió, sino que lo vivió en carne propia. Camila Jiménez es médico especialista en medicina física y rehabilitación. Y cuando pensaba que su vida iba sobre ruedas, una punción lumbar la dejó con un dolor que le cambió todo: su cuerpo, su ánimo, su rutina. Tuvo que reaprender a moverse y a cuidar su salud desde otro lugar y descubrió que la recuperación no se trata solo de músculos y ejercicio, sino también de emociones, contexto y decisiones profundas. Este episodio es para ti que has sentido que tu cuerpo ya no puede más, que te han dicho que es normal, que es el estrés, que aguantes, pero tú sabes que hay algo más. Quédate porque esto va a darte respuestas y quizás un poco de esperanza. Hola Camila, un gusto tenerte acá en este canal. Bienvenida, gracias por estar acá con nosotros. Muchas gracias, con mucho gusto. Ay, muchas gracias. Creo que es súper importante dar visibilidad a lo que es la rehabilitación, ¿no? Que esta herramienta ayuda muchísimo a todas estas personas que están pasando por dolor, no solo un dolor agudo, sino también un dolor crónico, y que entiendo que manejas muy bien esta parte del dolor crónico porque integras no solo la parte física, sino también todo lo que es la vida de las personas, ¿no? El contexto, las emociones, que le puede estar influyendo en ese dolor, que no solo sea cuando tuvo una lesión, o sea, como un abordaje más completo. Y para empezar, me Correcto. gustaría que nos contaras una historia, ay, perdona, una No, sí, sí, historia correcto. de una persona. Perdón, sí, es lo que... Cuéntanos una historia que te haya marcado. Vale, a ver, la verdad es que creo que no encuentro mejor historia que la propia. Yo tuve un problema de dolor crónico, ya estaba haciendo la especialidad y bueno, por unas cuestiones de salud tuve que someterme a una punción lumbar y esto me dejó con mucho dolor lumbar. Lo estuve arrastrando durante muchos meses y uno de los pilares para curarme fue la rehabilitación física. Pero ahí aprendí y ahí entendí de primera mano lo necesario que es abordar el dolor, sobre todo el crónico, pero cualquier dolor desde todos los puntos de vista posibles. ¿Eso fue un dolor agudo que te quedó puntualmente después de la punción lumbar? No, fue un dolor que duró muchos meses, duró casi un año. Y yo estaba muy limitada hasta el punto de que casi no podía caminar. Podía caminar unos 500, 600 metros, no más. No, me dolía todo, estar sentada, estar de pie, acostada, me despertaba el dolor por la noche y entonces, claro, ¿qué pasa? Que te empieza a afectar en todas las esferas de tu vida, en la emocional, en la social, en la laboral, en absolutamente todo, porque empieza a ocupar más y más y más espacio. Se hace un efecto, me gusta mucho la metáfora del efecto bola de nieve, ¿no? Esta bola que empieza pequeñita y va rodando y se va acumulando cosas y entonces se hace un problema enorme y entre más grande sea esta bola, más difícil es de abordar, pero no imposible. Y con pequeños pasos, pequeños cambios, entre ellos la rehabilitación, pues no es o no hay a día de hoy una píldora mágica
que deshaga esa bola de nieve, ¿no? De momento no existe. Ojalá existiera y nos facilitaría la vida a todos, sobre todo a los médicos, pero y a los pacientes, por supuesto. Pero empezar a deshacer esta bola poco a poco, dando pequeños pasos, ¿no? Y se necesita pues mucho cumplimiento por parte del paciente, mucho, o sea, el empoderamiento del paciente en su patología y en su curación es indispensable. Sin eso no se puede avanzar. Y claro, y la ayuda y apoyo de distintos profesionales es lo que es necesario. Y Wow, no sí. sabía eso de ti y que te impulsó por eso, ¿no? Por algo personal, pero estabas cursando justo la especialidad de rehabilitación y tuviste este dolor puntual tras la punción lumbar. Tú misma fuiste la que decidiste, voy a hacer rehabilitación. Sí, bueno, no fue tan fácil, como bien dicen en casa de herrero cuchillo de palo, y que los doctores somos los peores pacientes. Creo que es verdad. No fue tan sencillo, justamente yo creo que por ser médico y tardé un poco en llegar a un diagnóstico y en realmente eh, en empoderarme también de mi dolor, porque solo era como tengo dolor, pero no encontraba ninguna solución fuera hasta que me di cuenta que la solución no tenía que venir de fuera, sino tenía que venir de dentro. Y entonces al venir de dentro sí que ya encontré la ayuda que necesitaba. Pero por suerte una doctora rehabilitadora me hizo una exploración y me ayudó mucho y ella fue la que empezó a darme las pautas y a decirme, mira, tienes que moverte primero en agua, vamos a hacer rehabilitación en piscina y después a partir de ahí movimientos como muy suaves y poco a poco, porque yo estaba bloqueada por todas partes, articularmente y muscularmente. Muy poco a poco empezar a dar pasos hasta que ya en otra etapa me puse a hacer más ejercicio y eso fue lo que me ayudó el ejercicio. Primero una rehabilitación desde lo más básico, avanzando y hasta el final pues haciendo ya mi actividad física y me puse a fortalecer musculatura y todo esto también con medicación para el dolor, con analgesia, que también al principio estaba muy reacia a tomarla, que esto lo encuentro muchísimo en consulta, muchos pacientes que me dicen de yo no soy de pastillas, yo no quiero pastillas y me parece muy bien porque no hay que abusar de los fármacos, pero hay un punto en el que el cuerpo no puede ya autorregularse y son necesarios. Así como cuando no se puede autorregular por una subida de azúcar y es necesario tomar medicina para bajar el azúcar, pues el dolor lo mismo. Hay veces que el cuerpo sí que tiene sus mecanismos, pero cuando se convierte en un dolor crónico, pierden esos mecanismos y se retroalimenta el dolor. Entonces es necesario un medicamento que rompa ese círculo vicioso y que ayude al paciente a disminuir el dolor. Y algunos me dicen, no, es que este medicamento pues me lo quita durante unas horas o no me lo quita del todo. Vale, no, pero lo baja. Y el hecho de bajar la intensidad del dolor, que bueno, ya sabes que los médicos usamos la escala visual del dolor, la escala de EVA que va del 0 al 10, por lo menos estar en un EVA por debajo de 5 ya ayuda a que el cerebro pueda regular ese dolor y a que los otros tipos de terapia puedan tener efecto, porque si tenemos un dolor muy alto, entre un 7 y un 10, que es el más intenso, y no tomamos ninguna medicación que nos ayude, por más que hagamos psicoterapia, rehabilitación física, ¿qué va a ser la rehabilitación física si estoy en un 7 o en un 8? Me va a subir el dolor. De entrada tengo que bajarlo antes de poder moverme o para tolerarlo mejor al principio, ya después va a tener su propio efecto analgésico el ejercicio, pero de inicio necesitamos bajarlo a como de lugar y a veces pues es necesario la toma de fármacos. Entonces esto en mi caso fue clave. Empecé a tomar un fármaco más potente, lo cual me disminuyó, pues sí que estaba entre un 8 y un 10, me bajó a lo mejor entre un 4 y un 6 y con esto ya podía hacer ciertas actividades y ya las terapias pues ya funcionaban. Tengo muchas dudas, me encanta tu historia porque creo que muchas personas se pueden identificar, ¿no? Porque es muy común que tras un dolor importante, ya sea agudo o crónico, pasen todas estas cosas. Y de tu relato creo que podemos aprender mucho todos y darle mucha visibilidad a cómo una buena rehabilitación te puede cambiar la vida, ¿no?
Tengo dudas en relación a un poco la historia que nos vienes contando. Tú tuviste la punción lumbar y al día siguiente tuviste dolor y ese dolor estuvo durante un año y después del año decidiste hacer rehabilitación. ¿Así fue? No exactamente, no me expliqué bien. Bueno, la punción lumbar fue muy dolorosa y también influye, y yo creo que siempre y en cualquier dolor influye la situación emocional de la persona. Cualquier factor estresante no se vive igual según cómo estemos anímicamente o cómo estemos en la vida. Entonces yo no estaba pasando por un buen momento justamente y en ese momento fue la punción lumbar, fue muy dolorosa, fue traumática y a partir de allí, de ese instante, fue un dolor muy intenso que nunca se me llegó a quitar. Y luego se fue cronificando. No se iba y no se iba. Consulté, evidentemente, pero todo el mundo me decía, bueno, es normal, es normal, es normal. Y iba pasando y vale, iba de, ok, es normal. Y me iba tomando pues alguna cosita para el dolor y puntualmente, pero que no me funcionaba. Y esto seguía aumentando, seguía aumentando. Y claro, entre que ya no venía bien de base y luego esto aumentado, pues anímicamente estaba peor, con lo cual empeoré. Por eso digo que es una bola de nieve, porque se van añadiendo cosas, ¿no? Entonces ya me costaba mucho hacer mi trabajo, porque no aguantaba sentada, no aguantaba de pie, no podía caminar, pero seguía haciendo. Y entonces no fue que un año después decidiera hacer rehabilitación, sino que no me sentí escuchada al principio por mis compañeros médicos y no tuve o sea, una valoración médica, con lo cual tampoco tenía acceso a rehabilitación. Y a pesar de trabajar en un servicio de rehabilitación, es que ya sé que suena muy absurdo, pero bueno, las cosas fueron así. Y cuando ya empecé a hacer rehabilitación ya habían pasado unos cuantos meses. Sí, esto fue en mayo y comencé sobre septiembre, quizá. Bueno, estuve meses haciendo rehabilitación. Vale. Tengo varias preguntas en esa línea porque entiendo y lo que yo he aprendido a lo largo de mi carrera es que muchos dolores están relacionados también a cómo el cuerpo guarda emociones, ¿no? Emociones que no hemos Ujú. podido sacar y que muchas veces esas emociones empeoran el dolor y no es solo hacer una actividad física, sino que también tienes que hacerse cargo de todo este tema emocional que a veces llegan con muchas personas. Sí. Y esas emociones bloquean también como esta mejora. Entonces allí mi punto y como mi pregunta, ya sea con tu historia personal o si lo quieres ver como lo has visto en tu experiencia con otros pacientes, ¿cómo es ese Ujú. abordaje de la rehabilitación? Porque por lo general lo que la gente piensa, voy a hacer ejercicio, pero realmente como que nunca hay una claridad de qué es la rehabilitación. Entonces, si nos puedes contar un poco sobre eso para dar visibilidad en qué consiste. Bueno, qué buena pregunta. Claro, la rehabilitación. A ver, mi especialidad se llama Medicina Física y Rehabilitación. ¿Qué es? Es algo muy amplio, difícil de definir, yo creo, por su amplitud. Incluso en otros países se llama, por ejemplo, fisiatría, como en Chile, no sé cómo se llama en Venezuela. En Francia se llama reeducación en vez de rehabilitación. ¿Qué significan estas palabras? Pues en teoría, así de una manera muy básica, es como volver al estado previo a que haya pasado una lesión, pero lesión, entiéndase, de cualquier tipo. Puede ser una caída, un accidente, una fractura, puede ser un ictus, una cirugía, una hospitalización prolongada, cualquier cosa que haya afectado el estado funcional del paciente, bueno, funcional y físico o de cualquier índole que le dificulte realizar una función que podía realizar antes. Esa es como básicamente a lo que nos dedicamos. Ok, y la primera sesión, ¿cómo suele ser esta sesión? ¿Usualmente viene indicada por el médico o en tu experiencia llegan los pacientes como un poco que escucharon que es rehabilitación y llegan por sí solos? Cuéntanos cómo es ese inicio. A ver, claro, la rehabilitación necesita un equipo. Es un equipo multidisciplinar. No es un médico rehabilitador o un fisioterapeuta, sino que eh, es un gran equipo. ¿Por qué? Porque se requieren médicos, se requieren fisioterapeutas, terapeutas ocupacionales, logopedas, auxiliares de rehabilitación, un gimnasio, mucho equipo, o sea, es algo grande.
Entonces suele estar, no en todos lados hay rehabilitación pues en hospitales grandes, centros específicos de rehabilitación, porque pues es eso. También los rehabilitadores cada vez más también llevamos a cabo pruebas diagnósticas y tratamientos invasivos como son las infiltraciones, depende de qué sitio del cuerpo hay distintas técnicas. Y eso hacemos. Entonces, ¿cómo nos llegan los pacientes? Pues depende un poco del medio en el que te muevas, pero en general o vienen derivados del médico de cabecera, del médico de familia, o dentro del mismo hospital desde otro servicio. Pero todavía no hay como una apertura a que los pacientes como insistan y digan, yo quiero hacer rehabilitación. Es más una iniciativa del propio médico tratante que les da la derivación a la rehabilitación. Así es. Casi siempre es así. Difícilmente un Y paciente pues, irá de forma privada y directa a un médico rehabilitador. Casi siempre es derivado de otro especialista. vale, y la rehabilitación, mencionaste muchos escenarios que son agudos, como fractura, esguince, post tratamiento lumbar o post X cosa, pero también existe la posibilidad de que personas con dolor crónico, ya sea por una artrosis, una artritis o malas posturas, también puedan verse con un profesional de rehabilitación. Sí, claro, correcto. De hecho, es un 80-90% de lo que veo yo en la consulta son dolores crónicos. Cuál es el paciente más frecuente que te llega a la consulta de rehabilitación? Yo creo que es el dolor en algún sitio de la columna, o el dolor lumbar, o el dolor cervical o dorsal en menor medida. Pero sobre todo yo creo que es cervical y lumbar. Y llegan pacientes de todas ¿Y tú las crees que edades. tú crees que esta causa un poco del dolor? Sé que hay muchas, pero podemos atrevernos a adivinar un poco por toda la experiencia que has llevado. ¿Puede ser por malas posturas, como hacer un warning a los pacientes, como mira, las malas posturas Habi- están aumentando estos números? Habitualmente es por malas posturas. A ver, una gran parte es por artrosis por la edad, también hay que decirlo. Gran parte de, a ver, que artrosis todos vamos a tener y todos tenemos a partir de los 30 años, nos empezamos a degenerar. Eh, pero, pero se suman, pues o digamos que no ayudan, o son factores de riesgo, las malas posturas, los sobreesfuerzos, muchos dolores tienen que ver con la actividad laboral que hacen los pacientes, con trabajos de sobrecarga y, y el sobrepeso también influye mucho. A ver, no en todos los dolores, evidentemente, pero en dolores de zonas de carga como las lumbares o las rodillas o los tobillos son muy, muy clásicos encontrarlos en pacientes con sobrepeso. Y luego también está, a ver, esa es la parte como más de la lumbalgia, un poco más de origen muscular, ¿no? Degenerativo. Luego también está la lumbalgia por hernias discales y por toda esta patología discal. Vale, entiendo. Estos pacientes cuando llegan a la consulta de rehabilitación va a depender de qué patología llegan, pero mi pregunta va a cuánto tiempo más o menos una persona va a estar bajo rehabilitación para tener una mejoría. ¿Cuál es el promedio? Bueno, eso es que eso no se puede contestar, depende del diagnóstico básicamente. A ver, hay veces que la rehabilitación va a ser es que depende de los objetivos, más bien, depende de los objetivos. Y con cada paciente es individualizar totalmente el tratamiento. Habrá pacientes que el objetivo será, yo qué sé, un guitarrista profesional que se ha roto la mano, pues el objetivo va a ser que vuelva a tocar la guitarra de forma profesional, ¿no? Porque eso es su trabajo y a lo mejor en un dolor lumbar de una persona de 70 años que tiene muchos años con dolor, pues no va a ser quitárselo porque eso ya es buscar imposibles, ¿no? Pero intentar reeducar las posturas, enseñarle ejercicios para control del dolor y para potenciar la musculatura y entonces ese será nuestro objetivo, disminuirle el dolor a largo plazo. Entonces, con cada paciente, con cada patología, tienes un objetivo diferente y un tiempo de tratamiento distinto también, porque Perfecto. hay cosas que simplemente es enseñar, educar al paciente, enseñarle ejercicios y que los vaya haciendo de forma continuada y en otras, pues hay que intervenir mucho más. Súper, me queda claro. Y en relación a esos dolores persistentes, ¿tú has visto que muchas veces está relacionado con una carga emocional, esos dolores persistentes? Siempre, siempre hay una carga emocional. Siempre. O sea, siempre va a haber una rehabilitación de la mano con...
Siempre va a estar un psicólogo Ojalá, apoyando la eso rehabilitación. sería, eso sería la utopía. Eso sería ideal, que hubiera psicólogos en cada centro no solo de rehabilitación, sino en cada centro para cada patología, porque no solo el dolor crónico, sino que prácticamente cualquier padecimiento, creo yo, que afecta a la salud, pues afecta también la salud mental y la emocional. A mi parecer debería estar siempre tomado en cuenta, pero no lo está. No lo está. Está de momento en la sanidad pública, por lo menos de aquí de Cataluña, sí que hay eh, psicólogos que trabajan en grupo y solo están para los centros de dolor crónico y los de oncología. Pacientes con cáncer y pacientes con dolor crónico tienen de alguna manera acceso a un apoyo psicológico grupal. Y en relación a los casos que vienen con dolor persistente, ¿cómo ves tú la carga emocional? ¿Esos dolores van a mejorar sin manejar tus emociones o están por separado? ¿Qué ocurre en el cuerpo con las emociones? A ver, yo hablo también un poco desde mi experiencia y bueno, de mi formación. En realidad he visto que casi todo, porque, a ver, no es un tema fácil hablar en consulta. Hay pacientes que a lo mejor no quieren hablar de eso y como médicos no tenemos un entrenamiento suficiente en el tema emocional, desgraciadamente, y tampoco nos da la consulta como para inferir en eso, pero sí de lo que he visto y de lo que he vivido, el factor emocional es sumamente importante. No se puede eh, olvidar en un padecimiento crónico. Habrá personas que lo lleven mejor que otras, como todo, pero creo que una terapia psicológica sería indispensable para tratar un dolor, sobre todo crónico. Por ejemplo, lo que más he visto es que pacientes que les cuesta mucho curarse un dolor o tratarse un dolor y que nada les funciona, ni los fármacos les quitan el dolor, ni la terapia física tampoco les hace nada. Yo veo que son pacientes que han vivido o que esta causa del dolor es una causa muy concreta y muy traumática. Me explico. Son, por ejemplo, pacientes que han tenido accidentes, sobre todo que no fue, digamos, culpa suya, entre comillas, ¿no? Por ejemplo, un accidente de coche que les pegaron por detrás. Muchos quedan con un dolor cervical crónico muy difícil de marchar porque también queda pues este como resentimiento, ¿no? De esto que te pasó y que no fue culpa tuya o tu responsabilidad. Este tipo de padecimientos o los gente que sufre eso, ¿no? Accidentes, atropellos, este tipo de cosas que son como más una causa externa. Siento que el cuerpo los resiente mucho y que se acumula mucha ira, mucha rabia, esta incomprensión de que, ¿por qué, no? O cómo fue que me pasó esto a mí. Y siento que esa parte del cuerpo guarda mucho ese resentimiento. En todo caso, fue un poco lo que me pasó a mí. Yo también tenía, por todo lo que estaba viviendo alrededor, mucha ira, mucha rabia guardada, enojo, y hasta que no fui a una psicoterapia y traté ese tema, el dolor no desaparecía. Entonces sí lo veo absolutamente fundamental trabajar ese tema emocional con un profesional. Súper importante lo que mencionas y me da mucha curiosidad saber en tu experiencia con los pacientes cómo cambia la evolución del dolor cuando tratas toda la parte emocional, o sea, mejoran más rápido o mejoran del todo. ¿Cómo ha sido tu experiencia cuando en verdad un paciente se compromete con mejorar y va y busca apoyo psicológico para manejar precisamente lo que dices, la ira, la frustración? Entre si fue un accidente u otras emociones que le puedan estar pasando en la vida, porque muchas veces vas en la vida como frustrado, como en un modo victimizando y el cuerpo guarda esa emoción y somatiza y lo ves en cualquier lado del dolor. Entonces, cuando una persona se hace consciente de que el dolor atrás hay una emoción y va y busca apoyo, me llama la atención es cómo se ha visto esa recuperación. ¿Ha sido más rápida? ¿Ha sido cómo? Pues sí, es un factor muy importante. De hecho, por eso
las clínicas de dolor crónico tienen un apoyo psicológico. Ellos sí que cuentan con el profesional de psicología, porque eso sabe que es un factor fundamental, porque si la persona, otra vez vuelvo al mismo ejemplo, ¿no? El de la bola de nieve. Si deja de hacer las cosas que le gustan porque tiene mucho dolor, si está, aparte tiene una depresión, una ansiedad y que el dolor lo agrava, deja de disfrutar yo qué sé, sus cosas de sus actividades de ocio o de pasar tiempo con su familia. Todo esto empeora tanto la salud mental como el dolor. En cambio, si se trabaja esto en psicoterapia, porque ni los médicos somos profesionales en eso, ni el fisioterapeuta. A ver, los fisioterapeutas tienen mucha mano y escuchan mucho a los pacientes y eso también ayuda muchísimo, no solo por que el fisio lo mueva, sino porque también lo escuchan, que también tenemos tratamientos grupales o como muchos pacientes se juntan en el gimnasio y hablan entre ellos y se sabe que esa interacción social, ese hablar de lo que te pasa es bueno, es positivo y ayuda a desmenuzar esas emociones y a sentirse mejor. Lo peor que puede hacer un paciente es encerrarse en su padecimiento, en su dolor y no compartir esas emociones, porque entonces si no salen se van a guardar y se van a somatizar en el cuerpo. Por eso es tan importante. Qué importante lo que mencionas, la verdad es que me hace mucho sentido, ¿no? Y que la gente subestima un poco el poder de las emociones, el poder de la mente y cómo el cuerpo guarda todas estas emociones y que es importante manejarlo súper bien. Y en esa línea, ¿tienes alguna historia que te haya parecido muy bonita de un antes y después en un proceso de rehabilitación contigo? Pues sí, a ver, claro, en la consulta a mis pacientes en general les hago hincapié en esto, ¿no? Insisto mucho. ¿Qué pasa? Que al no tener un psicólogo a disposición ni de los centros de rehabilitación ni a la mano, hay pacientes que se lo tienen que costear, ¿no? Ellos solos. Entonces, esa es una gran limitación. Desgraciadamente, no todo el mundo, por un lado, que no todo el mundo todavía está abierto a ir a trabajar estos temas. Por otro lado, no todo el mundo tiene la capacidad económica para sustentarlo, pero la gente que sí que lo trabaja, sí que se nota una diferencia. Por ejemplo, en consulta muchas veces intento tomar un tiempo para preguntar o indagar sobre qué fue lo que pasó y simplemente con algunas preguntas o tal, o que se atrevan, ¿no? Como a compartir esa parte. Ya no es me duele el cuello, ¿no? Ya es de, yo qué sé, tengo problemas en casa porque esto, lo otro, tal. Lloran en consulta y eso como los libera y los hace sentir mejor. Y yo no sé si realmente a nivel de la escala analógica del dolor, que es la única escala que tenemos, que es bastante insuficiente, pero no ha habido manera de medirlo de otra forma. Yo no sé si realmente el hecho de trabajar en psicoterapia, o sea, en la parte psicológica, disminuya el EVA, porque habría que hacer un estudio al respecto, estaría muy interesante, pero por lo menos sí sé que los hace sentir escuchados y que salen de la consulta mejor de lo que llegaron, que es un poco también la idea, porque hay dolores y hay pacientes a los que hay que explicarles que su dolor, depende del caso, no va a partir, no va a marchar nunca. Y esto es muy difícil de escuchar. Pero por lo menos si sientes que el profesional te ha escuchado, se lo ha tomado en serio, te entiende, pues ya te sientes mejor. Aunque no baje en la escala de EVA, ¿me explico? Pero esos casos que no se va a ir el dolor, ¿son los menos o es algo más común? Es bastante común, sí. Vale, entiendo. Pero en Por ese lo que te caso, decía, entre más crónico sea un dolor, entre más tiempo haya pasado, es más difícil, no imposible, pero es más difícil de eliminarlo. de revertir, claro. O sea que en el fondo lo que termina pasando es que acuden tarde a a la rehabilitación y eso ya ha pasado mucho tiempo con dolor y eso es lo que realmente va a limitar una mejoría como tal.
Bueno, puede ser que acudan tarde a rehabilitación o que incluso ya hayan intentado varias veces rehabilitación y que tampoco haya funcionado por eso, porque no es solo cuestión de rehabilitación, es porque hay que abordar el dolor de todas las maneras posibles y sobre todo el compromiso del paciente, porque hay dolores crónicos. A ver, en general, un dolor crónico se ha de tratar con ejercicio, con terapia física, con medicación para el dolor, con analgesia, la adecuada, eh, nada de automedicarse porque se puede sufrir los efectos secundarios, que es muy peligroso, con psicoterapia y con su reinserción social o laboral si es que ha habido un cambio a ese nivel también. No sirve una cosa sola, o sea, bueno, habrá pacientes a lo mejor en los que sí, pero en estos en los que tienen un dolor crónico persistente que no mejora con una cosa es porque no es suficiente con una cosa, o sea, se tiene que abordar desde todos los lados. Claro, entiendo. Y me da mucha curiosidad esta pregunta que te voy a hacer en relación a las sesiones en rehabilitación. ¿Hay pacientes que lloran del dolor o no llegan a llorar o es algo como muy forzado? Cuéntame A como ver, qué pasa. no, uno de los principios de la medicina es no dañar. Entonces, no, o sea, no debería pasar eso. No, no. A ver, hay maniobras, tanto de exploración como de tratamiento, que pueden llegar a doler o a molestar. ¿Por qué? Porque si estoy moviendo un hombro que no se ha movido en semanas o en meses, pues algo le va a doler y yo necesito explorarlo o el fisio necesita moverlo para ir ganando esa movilidad que se ha perdido. Pero por eso se hace con máquinas que por un lado disminuyen ese dolor, ¿no?, que se ponen previamente o durante el tratamiento o después del tratamiento cuando ya está todo un poco movido, o también los fisioterapeutas están especializados y ellos movilizan pues teniendo el máximo cuidado para provocar el mínimo dolor posible. Es decir, que un paciente que llora de dolor en la rehabilitación es que algo no está bien hecho. Por ahí no va bien, pero es un poco de darle la tranquilidad a los pacientes o quitar este mito. Siento que es un mito que ir a rehabilitación es ir a sufrir, porque a veces yo me he encontrado con gente que dice, es que me duele demasiado ir a esas sesiones. No, no, sí duele mucho las sesiones de rehabilitación. Hay que volver a valorar a ese paciente mm, porque algo está pasando, ¿no? O no son los ejercicios adecuados o ha habido un empeoramiento. Es verdad que puede haber un empeoramiento del dolor tras iniciar rehabilitación. En ese caso, el médico rehabilitador lo tiene que valorar de si es necesario hacer una pausa, si es necesario hacer más pruebas, más exploraciones complementarias y buscar de dónde viene esta agudización del dolor, eh, o si es por X o Y se puede seguir con alguna modificación, pero no es ir Perfecto. a sufrir, ir a hacer rehabilitación no es ir a sufrir. Así que tranquilo, nadie va a sufrir en estas sesiones. La idea es mejorar sin sufrir. Exactamente, al contrario, más bien decirle a los pacientes este mensaje, ¿no? Que si tienen dolor con las sesiones de rehabilitación, comentarlo a su fisio, comentarlo a su médico para que se mire qué es lo que está pasando, porque no es lo habitual. Perfecto. Y una sesión de rehabilitación, mencionabas que también hay máquinas, como para dar visibilidad de qué esperar en una sesión. Hay movimientos, hay máquinas, que si puedes nos comentas más qué son estas máquinas. ¿Y hay algún otro instrumento que se utiliza en las sesiones de rehabilitación? Bueno, hay muchísimos, pero para hacer un poco de resumen, tenemos terapias bueno, maquinaria que nos ayuda. Se utiliza sobre todo terapias térmicas, por ejemplo, el ultrasonido o el láser, los infrarrojos, que es la bombilla esta de calor. ¿Por qué? Porque el calor nos ayuda a flexibilizar los tejidos. También se puede usar, bueno, la parafina. En el caso de las extremidades superiores se utiliza mucho. Esto ayuda pues a disminuir el dolor de los dedos, de las manos, de los codos. También nos ayuda a aumentar la flexibilidad al tratarse de calor. Luego está la crioterapia, que sería con frío, que es más para disminuir inflamación, disminuir dolor, sobre todo posterior a la sesión de fisioterapia. Luego también están las ayudas físicas, como las ondas de choque. Todas estas máquinas, pues nosotros las utilizamos
como ayudas. No son, es decir, una sesión de fisioterapia en la que solamente le ponen máquinas al paciente, eso no sirve de nada, sino que tiene que ser un conjunto, ¿no? Estas máquinas pues nos pueden ayudar, pero no hacen una rehabilitación. Luego está la parte del movimiento, que depende del padecimiento, puede ser pasivo o activo. El pasivo, que es cuando el fisio mueve al paciente, pero el paciente no hace nada. Eh, Esto se recomienda pues en casos de gran limitación, sobre todo articular, pero en general la terapia más importante es la activa, es decir, la que hace el propio paciente, sus ejercicios. Perfecto. Me queda una duda que siempre, hay muchos videos en relación a lo que te voy a preguntar, pero mencionaste lo que es la crioterapia y también la parte de terapias tibias o calientes. Entonces siempre hay dudas en los pacientes de cuándo aplicarse frío, cuándo funciona el calor. Y creo que esto es una oportunidad fantástica para que nos instruyas un poco a cómo Sí, hacer uso de esto. es muy sencillo. El frío es un antiinflamatorio natural. Entonces, cuando las cosas son agudas, en general les va mejor el frío porque desinflama. Y cuando las cosas son más crónicas, que están pues más rígidas o más, por ejemplo, tipo todo lo que sea muscular, le va a ir mejor el calor, porque el calor hace una vasodilatación y a la vez relaja todo lo que es el tejido muscular. Entonces, en resumen, pero no siempre es así el 100%. Agudo, frío, crónico, calor. Vale, y cuando dices agudo, para que los pacientes lo tengan más claro, es en qué periodo dicen, me empezó el dolor, por lo menos ahorita común, esto de teletrabajo, las personas en oficina, que empieza con un dolor cervical y también terminan con síndrome del túnel carpiano, que para ellos sería un agudo y qué pasaría para ser crónico. Vale, a ver, no, agudo me refiero a un golpe, básicamente. Un golpe o, por ejemplo, una rodilla que de repente se inflama porque, yo qué sé, el paciente caminó de más o se tiene algún problema en el menisco o incluso de artrosis o está inflamada, todo lo que está inflamado, rojo, un poco caliente, todo lo que sea este tipo de inflamatorios, hielo. En cambio, todo lo que sea muscular, todas las sobrecargas de que aquí o de que me dio un tirón o de que no puedo mover el cuello o el dolor lumbar, todo esto, más bien calor. Calor, perfecto. Entonces, para que los pacientes ya y todo el mundo vaya entendiendo todo esto de rehabilitación. Algo agudo, aplicas algo frío, no mejoras, trata de ir a rehabilitación porque mientras más pronto vayas a rehabilitación, mejores resultados va a haber. Y ya si es algo más crónico, es decir, de más tiempo, que para grandes rasgos no es una lesión en el momento, no aparece en el momento, sino que va prolongándose, el calor y también igual acudan a rehabilitación porque la idea es hacer lo posible para que vuelvan a las actividades y a la naturalidad que tenían antes. Sí, correcto. O por ejemplo, ahora para añadir confusión al caso, por ejemplo, en el tema de las epicondilitis, que es el dolor del codo, en la parte de la inserción tendinosa habría que ponerse frío porque esa es una parte que está inflamada. Pero hay veces que este dolor se va hacia el antebrazo o hacia el brazo. Si fuera el caso, esto es que ya está afectada la musculatura. Si es así, hay que ponerse frío en la inserción y calor en el músculo. Al mismo tiempo, Sí, o alternado. o Sí, alternado, pero perfecto. lo que pasa es que si se ponen frío en el músculo, pues se contrae más. Ay, Cami, gracias por este espacio, gracias por contarnos tu historia, también que ha sido muy bonita y que, bueno, gracias a Dios viste todo este proceso de rehabilitación y pudiste volver a una vida más tranquila, más pausada, más recuperada. Sí, Y gracias por todos estos tips también que nos estás dando. con muchísimo gusto. Sí, sí, yo, bueno, recalcar que me curé de un dolor crónico que tenía más de 10 meses de evolución, del que cierto médico me había dicho que no se me iba a quitar nunca en la vida, con 27 años, y fue tomar la decisión de curarme y de hacer todo lo posible y adelante, y con medicación, rehabilitación y psicoterapia y también con hacer cosas que me gustaba mucho hacer.
Eso también es muy importante. Intentar hacer algo que te dé placer, porque entonces se liberan, bueno, oxitocina, que te ayuda también a disminuir el dolor. O sea, eso te ayudó a retomar estas actividades que te gustaban mucho hacer y también te ayudó a mejorar. Y pasé de no poder caminar a poder hacer toda la actividad deportiva que quisí, que bueno, o sea, puedo hacer de todo ahora, no estoy limitada para nada. Qué Así bueno, que Cami. si yo pude, cualquiera puede, la capacidad el cuerpo tiene la capacidad de curarse a sí mismo. Así que es cuestión de comprometerse con su salud. Qué bueno. Y antes de irnos, te pido 3 consejos que le puedas dar a una persona que esté pasando con dolor. 3 consejos. A ver, número 1, y esto va para todo el mundo, porque es un error muy común. Si hay, por ejemplo, un dolor o una alteración en una pierna y se lleva un bastón o una muleta, tiene que ir en el lado contrario de la lesión. Si no, caminamos como el Doctor House y entonces empeora mucho la marcha. Y esto se ve muy frecuentemente. Así que siempre si es una, es en el lado contrario. Y luego para los pacientes que tengan dolor crónico, pues tienen la capacidad de mejorar su dolor. Si no es a lo mejor curarse del todo o que se vaya por completo, sí que siempre hay la posibilidad de disminuirlo. Y recomiendo que tomen la decisión de hacer todo lo posible para mejorar ese dolor. Y el ejercicio, la actividad física y disfrutar de las pequeñas cosas de la vida es fundamental. Buenísimo. Gracias, Cami, por este espacio y por todos esos consejos. Con mucho gusto. Gracias por invitarme. A ti que estés aquí es un gran honor.